Hola mis amigos, bienvenidos como siempre a su canal de Reflexiones y Sabiduría con María, donde todo, absolutamente todo es ameno e interesante y aprendemos muchísimo. Bueno, este video hace rato que yo estoy por darlo, incluso cuando estaban ya realizándose las Olimpiadas, pero por motivos ajenos a mi voluntad no me fue posible. Terminaron las Olimpiadas y ahora es que yo, porque quiero dárselo, porque ya estaba hecho y porque es muy interesante, les presento la historia de las Olimpiadas. Espero que les guste. La frase del día de hoy dice: a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. ¿Más cierto? A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Esto es de Jean de La Fontaine, un famoso escritor francés. No se puede tratar de evitar el destino, de todas maneras no va a alcanzar. Bueno, vamos a ver qué pasó con las Olimpiadas. Las primeras Olimpiadas se celebraron en el año 776 a.C. Y lo sabemos porque fue la primera vez que se escribieron los nombres de los ganadores en una carrera. Desconocemos si anteriormente se pueden haber celebrado otros juegos, pero no dejaron ningún registro ni constancia. Los Juegos Olímpicos u Olimpiadas se llaman así porque originalmente se celebraban en la ciudad de Olimpia, en Grecia. Cada 4 años se reunían en esta ciudad los mejores atletas de cada ciudad-estado y competían en honor al gran dios griego Zeus. Los Juegos Olímpicos eran un acontecimiento tan importante que las guerras y conflictos entre las ciudades-estado se paralizaban, se dejaban en hold hasta que terminaban las Olimpiadas y se volvían de nuevo a fajar. También las Olimpiadas se reflejaron en distintas obras de arte, como es el famoso discóbolo del escultor Mirón. Debía de habérselos traído, pero de verdad que se me pasó. En otra ocasión yo le enseño el discóbolo, pero es el hombre desnudo con el disco que va a lanzar. Ustedes seguro que lo han visto, es muy famosa. El primer campeón olímpico fue Corebo, un panadero de la ciudad de Elis. Y por supuesto que no le entregaron ninguna medalla, sino una corona de olivo. En la leyenda de cómo se originaron los Juegos hay diferentes versiones. El historiador griego Pausanias, por ejemplo, contó que Heracles y Deus y sus 4 hermanos corrieron a Olimpia para entretener a Zeus, que acababa de nacer. Como Heracles fue el primero en llegar, ganó y le colocaron una corona de olivo en la cabeza. Y así fue como empezó la celebración de los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Esta es la versión de Pausanias. Pero está también el escritor griego Píndaro, el cual dice que uno de los hijos de Zeus construyó el primer estadio olímpico en honor a su padre. Los antiguos griegos celebraron las Olimpiadas durante más de 1000 años, hasta el año 393 después de Cristo, y luego debieron pasar más de 1500 años para que se volvieran a realizar. Teosio I, el emperador romano cristiano, consideró que los Juegos eran una celebración pagana y por lo mismo lo suspendió permanentemente. El símbolo principal de los Juegos Olímpicos se compone de 5 anillos entrelazados, de color azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre un fondo blanco, y son conocidos como los anillos olímpicos. Fue diseñado en 1912 por el barón Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos.
y se comenzaron a usar en los Juegos de Los Ángeles en 1932. El renacimiento de las Olimpiadas ocurrió cuando en 1890, después de asistir a unos Juegos, este mismo varón, Pierre de Coubertin, se inspiró para fundar el Comité Olímpico Internacional, el llamado COI, en las iniciales. Más tarde, bajo los auspicios del COI, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas, entre el 6 y el 15 de abril de 1896. James Connolly, atleta estadounidense, fue el primer campeón olímpico de la historia moderna. Luego también se decidió que los Juegos Olímpicos de invierno se celebraran 2 años después de estas Olimpiadas de verano para que los separara 2 años entre sí. Perdónenme con el buchito de agua. La culpa la tienen las medicinas. En su milenaria historia, los Juegos Olímpicos han demostrado que tienen la capacidad de sobrevivir y sobreponerse a las grandes transformaciones de la historia. Por eso, a finales del siglo XIX, cuando nadie pensaba ya que pudieran resurgir, este varón de Coubertin logró traerlos de nuevo a la vida. Posteriormente superaron la transición del siglo XIX al XX, las 2 guerras mundiales, la Guerra Fría y los boicots derivados de esta. En el paso del segundo al tercer milenio, que es donde estamos, se han convertido en un espectáculo global que atrae y concentra la atención internacional en sus diferentes fases: planeación, inauguración, celebración y clausura. A lo largo de sus sucesivas ediciones, los Juegos Olímpicos modernos conforman un entramado de personajes, atletas, fenómenos y acontecimientos en el que se cruzan los destinos individuales de los atletas, procesos históricos, intereses comerciales y desarrollo tecnológico. Todo el mundo ahí interlazado. Desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad, siempre han sucedido acontecimientos que pueden sorprender a muchos. Por ejemplo, en estas Olimpiadas que se celebraron en el Japón, el 49% de los deportistas eran mujeres. Asombroso, muy positivo. Pero los pocos que se saben es que estos juegos, se sabe muy poco, han dejado anécdotas y curiosidades que forman parte de los Juegos Olímpicos. Algunas son simples detalles, pero otras son historias en sí mismas, pero todas con un valor simbólico enorme. La creciente presencia femenina en los Juegos despertó entre las autoridades del COI, del Comité Olímpico Internacional, la inquietud de que un hombre se hiciera pasar por mujer para obtener ventaja en las competencias. Lo que creó los llamados exámenes de género, que no tienen una historia muy bonita que digamos. Y yo no la voy a narrar, porque de verdad que no eran bonitas. No es nada que sea digno de contar. De ahí pasaron a los exámenes de laboratorio, estos exámenes de género, y que se realizaron finalmente por última vez en Atlanta en 1996 y fueron eliminados oficialmente en 1999. Pero escuchen este hecho curioso. En las Olimpiadas de Los Ángeles en 1932, la atleta polaca Stanisława Wałęsiewicz obtuvo la medalla de oro en la carrera femenina de 100 metros. En Berlín, en 1936, ganó el oro en la misma especialidad. Pero desgraciadamente en 1969 murió asesinada durante un robo a mano armada. En la autopsia se descubrió que tenía pene y testículos, pero contaba con caracteres sexuales femeninos. ¿Qué les parece? Hay historias para contar.
En la primera edición de los Juegos de la Era Moderna, en 1896, solo se entregaron medallas de plata y bronce con una rama de olivo para los ganadores. La secuencia de medallas de oro, plata y bronce comenzó en 1904 en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Charlotte Cooper, por Inglaterra, fue la primera que alcanzó una victoria para una mujer. En la categoría de maratón, con casi 45 kilómetros para recorrer, y se dice fácil, Spiridon Lewis fue el primer ganador griego, y el júbilo y la alegría fue tanto que se rompieron todos los protocolos. Y los príncipes Constantino y Jorge, que estaban mirándolo, saltaron a la pista, agarrando cada uno por un brazo a Lewis. Esto fue en Atenas en 1896, en los primeros Juegos. A lo largo de la historia, hubo varias ediciones que tuvieron su grado más polémico. La edición de 1904 en San Luis, Missouri, estuvo acompañada de jornadas paralelas, compuestas por personas de etnias consideradas exóticas. Increíble. El señor Coubertin, el fundador de estos Juegos modernos, se mostró muy avergonzado al ver estos episodios de racismo. Otros juegos plagados de polémica fueron los de Berlín en 1936. Hitler utilizó este evento para hacer propaganda a favor de su régimen y su ideología. Y por cierto fuera poco, Jesse Owens, atleta estadounidense de raza negra, ganó la medalla de oro en salto de longitud y Hitler se negó a entregarle la medalla, abandonando el estadio deportivo. Increíble, dando la nota. Y por último, en los Juegos de Atenas 2004, la prueba de maratón estuvo marcada por la intervención de un aficionado irlandés, el cual en el kilómetro 35 agarró por la cintura al brasileño Vanderlei Lima, que iba de primero. El sudamericano terminó en el tercer puesto, pero fue condecorado con la medalla Pierre Coubertin en reconocimiento a su coraje deportivo. El pobre iba en primero y por agarrarlo pues se vio retrasado al tercer puesto. Entonces le dieron en reconocimiento a su coraje deportivo la medalla Pierre Coubertin. Los récords que son inolvidables. El primer campeón de los Juegos de la Antigüedad se llamaba Coroibos, en competencia de relevos, Grecia, 776 a.C. Primera campeona de los Juegos de la Antigüedad, Quinisca, carreras de carro con 4 caballos, en Esparta, en el 396 a.C. Máximo campeón de los Juegos de la Antigüedad, Leonidas, campeón de carreras en 12 ocasiones, de Rodas, Grecia, del 164 al 152 a.C., casi nada, 12 ocasiones. Máxima medallista mujer, Larisa Latinina, de la antigua Unión Soviética, gimnasta, obtuvo 18 medallas entre 1956 y 1964. El máximo medallista hombre, Nikolai Andrianov, también de la antigua Unión Soviética, gimnasta, obtuvo 15 medallas entre 1972 y 1980. El medallista más joven masculino, Dimitros Londrous, de Grecia, tenía 10 años, increíble, gimnasta, en Atenas en 1896. La medallista más joven femenina, Liugina Iabota, de Italia, tenía 11 añitos, gimnasta, de las Olimpiadas de Ámsterdam en 1928.
La medallista femenino de oro más joven, Marjorie Gestring, de Estados Unidos. Tenía 13 años. Especialidad clavados de trampolín. Berlín, 1936. Medallista masculino de oro más joven, Klaus Zerta, de Alemania. Tenía 13 años en la especialidad de remo, en Roma, 1960. La medallista de mayor edad masculino, o el medallista, Oscar Swan, de Suecia. Tenía 64 años. Tiro al ciervo en equipo en las Olimpiadas de Amberes, Bélgica, en 1920. Y por último, la medallista de mayor edad femenina, Lorna Johnson, de Gran Bretaña, tenía 70 años en su especialidad equitación en Múnich en 1972. Y hasta aquí, amigos, la información. Hay mucho más que darle, pero es que no puedo porque los aburro y los canso, pero esta está bien condensada. Y vamos de carrerita y le hago un chistecito rápido para no quedarnos con los deseos, porque acuérdense que el chiste es medicina. Un matrimonio va al médico y este le receta unos supositorios a la mujer. Al salir, se ponen a hablar entre ellos. Oye, Manolo, ¿qué es un supositorio? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Y entonces cómo los voy a usar? Pregunta la mujer preocupada. Pues no sé. Mira, lo mejor es que entremos otra vez y se lo preguntemos al médico, que es quien debe saberlo. No, hombre, no, estás loco. Seguro que se molesta. ¿Qué se va a molestar? Tú siempre con tus complejos. Anda, mujer, no seas tímida. Total, que vuelven a entrar y la mujer le pregunta al médico. Doctor, perdone, pero ¿nos podría decir cómo se usan los supositorios? Sí, claro. Tiene que sacarlos del envoltorio con un poco de cuidado para que no se rompan y metérselos por el trasero. Tú ves, Manolo, te lo dije que el doctor se iba a molestar. Bueno, hasta aquí llegamos. Les quiero agradecer por las vistas, o sea, de los videos. Les quiero decir que para que cuente una vista de que se ha visto el video, tienen que terminarlo, por lo menos llegar cerca del final, porque si no, no cuenta, no se lo cuentan. Y los invito para los próximos que están por venir, con el favor de Dios, que van a estar bien interesantes. Bueno, cuídense mucho, mis amigos, y con la bendición de Dios seguimos hacia adelante. Hasta luego.